El Colegio de México presenta Hacia el Mundo, un podcast del Centro de Estudios de Asia y África. Hola, ¿qué tal? En este episodio voy a conversar con Wendy Phillips, investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, sobre las fascinantes y aún insospechadas tramas que enlazan las antiguas fábulas sánscritas con la tradición literaria hispánica. Y no es invento. Hola, Wendy. Qué gusto tenerte en esta aventura. Qué gusto, sobre todo, charlar de cosas que nos apasionan, que nos gustan y que pues, creemos también van a ser de interés o podrán resultar de interés para otras personas. Creo que si le vamos a entrar a un tema como este, pues habría que ir al inicio. Y el inicio es la infancia, ¿no? Cuando uno era pues, pequeño, ¿no? Esos años de ternura, de ingenuidad, de asombro en el que descubría pues, libros, ¿no? Pero no tanto como estos objetos pesados, más o menos gruesos, llenos de ideas y de palabras como los que pueblan este recinto en el que estamos, ¿no? La biblioteca del Colegio de México, sino más bien como estos otros objetos más lúdicos, donde uno encontraba a veces portadas muy vistosas, y que las ilustraciones, pues, coqueteaban con las letras, ¿no? Me refiero a eso. Me imagino que en tu caso, como en el mío y de muchas otras personas, pues las primeras lecturas eran cuentos de hadas, fábulas, cuentos maravillosos, este tipo de cosas. ¿Fue así? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Contentísima de poder platicar esto contigo, que lo hemos platicado también de muchas maneras, pero ahora también compartirlo con el público me alegra mucho. Y bueno, sí, déjame contarte que mi niño tiene 7 años y justamente en segundo de primaria están viendo fábulas. Entonces me alegra mucho que sí es una cosa que pervive, sea desde el punto de vista que te las cuentan en casa, que las encuentras por allí, pero incluso en la escuela es una cosa que no ha desaparecido. Y entonces sí, yo creo que las fábulas y los cuentos de la infancia, pues de muchas maneras forman nuestro acervo narrativo. Y es muy claro, ahora es muy claro porque hay estudios neurológicos y todo, que la mente trabaja de una cierta forma de acuerdo con las narraciones que uno conoce. Entonces, estas cositas, cuentitos que uno conoce de niño terminan formando pues una gran parte de la expectativa de mundo de lo que vendrá después. No solo porque el cuento en específico determine la situación, sino porque aprende uno a hilar causa con evento, causa con evento, causa con evento, y eso desde luego es una cosa muy importante. Claro, ¿no? Tienen una fórmula muy, muy particular, ¿no? De eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero yo creo que cuando yo empecé a leer estos cuentos, estos tipos de cuento en particular, sucedía algo que no me sucedía con otro tipo de libros infantiles, y es que me remitía como a lugares maravillosos, ¿no? Te lleva a otras tierras, otros tiempos, pero al mismo tiempo como que transformaba la manera en la que entendía el mundo, ¿no? Ese tipo de transformación yo creo que no la volví a experimentar sino hasta muchos años después con la poesía, ¿no? Eso está muy bonito, porque sí es una forma como de... Es un descubrimiento de cómo funciona el mundo y cómo funciona uno con el mundo. Y una cosa que, como decías, parece inventada y parece increíble, es que muchos cuentos de la India están en nuestro acervo, a veces popular, pero no los identificamos porque no conocemos esa línea que nos lleva hasta allá. Por ejemplo, yo a mis alumnos de letras hispánicas siempre me gusta sorprenderlos diciéndoles que el primer ejemplo de ficción en prosa es una traducción de una obra sánscrita, que es el Panchatantra, y que es una colección de fábulas pues, de animales y cosas así. Entonces siempre me dice, ¿cómo es posible que el Kalila Edimna, que es lo más español de lo más español, es el nacimiento, es el español en pañales, ¿cómo es posible que venga de la India? Digo, bueno, viene de un largo camino, hay muchas adaptaciones, se transforma mucho, pero sí, se trata de una serie de historias que fueron viajando. ¿Y por qué viajaban? Porque tenían algo que decir en todas esas sociedades por donde fueron pasando, pues tenían algo que dejar. Y lo más sorprendente es que algunas todavía las tenemos todavía, es decir, nos siguen diciendo cosas. ¿Como cuáles, por ejemplo? Yo creo que la más conocida
es lo que nosotros ahora llamamos la fábula de la lechera, que no era una lechera en el inicio, era un brahman y no traía leche en la cabeza, sino que tenía una vasija con trigo que le habían dado después de una ceremonia religiosa. Y bueno, la fábula de la lechera es esta que va a la lechera pensando voy a vender esta leche y entonces voy a comprar unas cosas y las voy a volver a vender y revender y etcétera, y me voy a hacer rica y me casaré con un príncipe y así. Y entonces se cae y pues pierde todo aquel sueño y pierde sobre todo la pequeña realidad que traía en la cabeza de vender esa leche y hacerse de un poco de dinero. Pues la versión india, digamos la que conocemos como más antigua, está en el Panchatantra y ahí era un brahman con una olla de trigo que le dan en una celebración religiosa como una apreciación por su labor de brahman. Y él se mete a un cobertizo de alguien que hacía vasijas. Está acostado así, cuelga su vasija del techo y la está viendo y dice, uy, con esta vasija voy a poder comprar muchas cosas y me voy a hacer muy rico. Es más, voy a ser tan rico que voy a tener 4 esposas. Y de las 4, la última va a ser la más hermosa, pero las otras van a estar celosas y le van a querer hacer daño. Y cuando le quieran hacer daño, yo con un palo les voy a hacer paz, paz, paz. Con lo cual rompe su vasija, rompe otras vasijas que estaban en el taller del señor que lo había dejado pasar allí la noche, lo sacan a palos y a patadas y entonces pues se queda sin absolutamente nada. Una cosa interesante allí es cómo en la India, el tonto era un brahman, es decir, una persona excesivamente preocupada por la religión y poco práctico. Pero cuando pasa a Occidente, si alguien es tonto, tiene que ser una mujer. Y entonces, esas cosas a mí me gusta verlas. Bueno, eso es una de las cosas interesantes. Decir, bueno, es fascinante primero pensar que la prosa de ficción en realidad es una adaptación de una tradición india, para empezar, ¿no? Eso ya es Como alucinante. que cuesta trabajo. Cuesta trabajo, ¿no? Es decir, para el común de las gentes, la primera vez que yo me encontré con eso fue de verdad, es así. Pero la otra es las transformaciones o las adaptaciones que han tenido todos estos cuentos, ¿no? Bueno, primero creo que habría que explicar un poco qué es el Panchatantra, de cuándo es, qué es eso, qué quiere decir el título, ¿no? De qué va para los que no estén quizá familiarizados con estas tradiciones indias. Claro que no estén familiarizados con esos datos de historias que muchas veces ya conocen, que es lo más interesante. Bueno, el Panchatantra, del cual aquí tenemos varias versiones y varios caminos, quiere decir Pancha, 5, Tantra, tratados o secciones. Y es entonces un texto que está en 5 secciones. Y es muy interesante porque en la India les encanta esto de la historia marco. Entonces, son 5 secciones que están acomodadas dentro de una historia marco y la historia marco es un rey que tiene unos hijos flojos, básicamente vagos, que les gusta estar bebiendo, jugando, no haciendo nada. Entonces el rey dice... Cualquier semejanza con la realidad sí, es mera coincidencia. Por eso decimos que sigue siendo vigente de muchas formas, ¿no? Entonces, pues el rey se empieza a preocupar y dice, pues alguno de estos va a tener que ser rey pronto y pues yo no les veo material. Y se empieza a preocupar y lanza una convocatoria de quién me puede educar a estos hijos vagos, tontos. Y un brahman, ya bastante viejo, dice, yo te los puedo educar en 6 meses. Y el rey pues no lo puede creer, digo, yo tampoco lo creería. Y entonces él dice, es que yo tengo un método específico y es más, si no lo logro, pues puedes hacer conmigo lo que quieras. Y el rey pregunta, ¿y cuánto vas a cobrar? No necesito, solo quiero hacer esta labor. Y justamente la forma de enseñarles es por medio de historias. Y entonces les cuenta historias como esta de la lechera, que si lo pensamos, bueno, pues a un gobernante no le servirá mucho pensar que antes de empezar a soñar con muchas cosas debería poner atención en el presente y lo que va a pasar con las cosas. Y son muchas historias así que ellos le llaman niti en sánscrito, que es sabiduría mundana y que es básicamente pues el saber cómo resolver las cosas de todos los días de manera que... En cuestiones prácticas, exacto, ¿no? Cotidianas, o al menos de aplicación cotidiana.
Exacto. Y entonces el Panchatantra trata de eso, son 5 secciones, como 5 temas muy importantes que para esos príncipes y en realidad para la juventud en general son importantes, y entonces va contando historias de acuerdo con esos temas. Hay algo que a mí me llama también la atención, y es que en general en todos estos cuentos, el Panchatantra y otras colecciones posteriores de este tipo como de fábulas, hay una ausencia virtual de los dioses del panteón hindú. Normalmente no están allí, como tampoco están los héroes de las grandes epopeyas, ¿no? O sea, ese mundo puránico religioso no está tan presente, ¿no? Tienes toda la razón. Fíjate que nunca lo había pensado así, tan claro como lo dijiste. Pero sí, es cierto. O sea, la religión se ve en detallitos, como y obtuvo su vasija de trigo en un ritual religioso. Ok. Pero no es que es de este mundo. Sí, las enseñanzas son como de este mundo. ¿Y sería posible que el hecho de que no aparezcan de manera así clara, categórica, los cultos a los grandes dioses del hinduismo y otro tipo de cuestiones muy claramente sánscritas o hindúes, esto haya facilitado las adaptaciones a lo largo de la historia? Yo creo que sí, porque entonces hay muchas cosas que son específicas de una cultura que son intraducibles a otra. Pero estos cuentos, como decíamos, son de la cotidianidad, pues tienen la forma de cambiarse fácilmente y decirle algo a otra sociedad. De hecho, si lo vemos, pues los cuentos del Panchatantra nacieron en un ambiente hinduista. Pasaron después por Persia y el mundo árabe, donde se enfrentaron pues, a un punto de vista musulmán. Y finalmente, digamos, en la Edad Media terminaron en Europa, específicamente en el caso que estamos platicando en España, que es un punto de vista cristiano, católico. Claro. Ya después vemos que algunos de esos incluso vinieron para las Américas, y en las Américas agarraron todavía otro twist distinto. Entonces, si se pueden transformar así, yo lo veo hasta un poco como darwiniano. Hay criaturas que son les cuesta más trabajo adaptarse, y entonces son más de su lugar. Y hay otras que fácilmente van acumulando adaptaciones y entonces se arraigan en distintos contextos y pueden estar tranquilas. ¿Y encuentras algunas diferencias drásticas, importantes entre estas fábulas y las de Esopo o La Fontaine, por ejemplo? ¿O son más las semejanzas? Con Esopo me cuesta trabajo decir porque no conozco bien la tradición, que es tan profunda, la tradición griega de las fábulas o la clásica, como la India, y siempre hay un poco de disputa de saber si se influyeron o si fueron de manera distinta. Entonces allí me retengo un poco para decir algo. Pero La Fontaine, por ejemplo, él es muy abierto en decir que estas obras que él hizo, él las transformó y que son obra de un sabio indio, que no sé por qué en Europa, no en España, pero en otros lugares de Europa, se dio por llamar Pilpay. Y es un poco una incógnita de cómo se transformó, no se sabe exactamente, pero... Sí, las fonéticas cambian, sí, esa es otra historia, ¿no? De cómo las palabras se van transformando. Pero entonces, además, digamos, de que hay historias que la tradición concretamente hispánica hereda de estas colecciones indias, la otra cosa que hereda, y o sea, quizás está más importante, es la estrategia narrativa, ¿no? O sea, no heredan cuentos, heredan un género completo, ¿no? Y esa es una cosa fascinante porque heredan, digamos, un cierto acervo de cuentos, pero se heredan sobre todo, y no solo heredan, porque entonces también diríamos que no tuvo un impulso creativo, que sí tuvieron, sino que heredan y transforman un know-how que se vuelven una maquinita de hacer historias. Entonces vemos que muchas obras de la literatura española medieval, el Conde Lucanor, el Caballero Cifar, el propio Calila Edimna, el Sendebar, muchas colecciones, todas estas obras que menciono son colecciones de cuentitos. Algunos provienen de la India y se pueden rastrear, algunos son creaciones que se hicieron tomando elementos sea de la cultura clásica, griega y latina, sea de leyendas locales o de cuestiones locales o del mismo cristianismo, pero a la manera de la India.
Y entonces, pues no sé si todavía se escucha o en qué ámbitos se escucha todavía eso de que todos los cuentos vienen de la India. Claro. Y creo que es por esa razón. Entonces, a lo mejor no viene directamente de la India, pero le agarró el sabor indio y lo contó a la manera de. Y entonces sorprende un montón entrar en esos, como decíamos, la cuna de la literatura española y ver que pues se habla un montón de India, que se mencionan muchas cosas. A mí también me llama la atención como esta diferencia de, por un lado, decir, todas las historias vienen de la India, como en una intención más positiva, contrastada con esos son puros cuentos chinos, que es más bien negativo. Claro. Pero claro, los dos remiten desde el punto de vista de Europa al lejano oriente, ¿no? Pero en este caso no dicen son invenciones, como en el caso de los cuentos chinos, que no sé por qué dicen los chinos son puras invenciones, sino que sí, esto le da pedigrí, ¿no? Yo creo que es como esa relación conflictiva que hay con el Oriente, de gran admiración en el sentido de que son culturas muy antiguas, con una tradición sapiencial muy grande, pero al mismo tiempo pues son el otro incomprensible y de alguna forma con quien no se quiere tener una relación muy directa. Yo creo que es ese conflicto que está todavía latente y que bien que lo dices en esas dos expresiones específicas. Sí. Y por ejemplo, en una colección como esta, que después verán imágenes más particulares, como ¿qué tipo de cuentos hay? Estos ¿vienen o no vienen? ¿Qué tanto se transformaron? Pues, ¿dónde circulan? Este en particular me interesa, es la cucarachita mandinga. En este caso particular es la cucarachita mondinga, y ya ahí nos vamos viendo cómo el título va cambiando. Algunos a lo mejor habrán escuchado quizá un cuento que se llama La cucarachita Martina. Y entonces, esta colección que es de la UNAM, lo que trata de rescatar son los cuentos que leían los abuelos y mostrarlos en edición facsimilar. Yo no he visto muchos otros volúmenes, porque me he centrado en este, porque justamente tiene un origen indio en una historia que se llama La niña transformada en rata, que es una vez un brahman se encuentra una ratita huérfana y dice, ay, pobrecita, no tiene nadie, la voy a criar, pero pues no la puedo criar como ratita, la voy a convertir en niña. La convierte en niña, la cría. Es momento de casarla, dice, pues le voy a dar al mejor de los esposos que sea posible, y entonces se dirige a varias fuerzas. Entonces se dirige con el sol y dice, señor sol, tengo una hija que ha sido muy bien cuidada, ¿se casaría usted con ella por ser el más poderoso? Y el sol dice, es que yo no me puedo casar con ella porque no soy el más poderoso, las nubes llegan y me tapan. Va con la nube. La nube dice, no, pues yo no me puedo casar porque no soy la más poderosa, porque viene el viento y me mueve. Va con el viento. El viento dice, no, yo tampoco me puedo casar porque la montaña me detiene. La montaña le dice, yo no me puedo casar porque no soy la más poderosa. Hay un ratón que me come por dentro y yo no puedo hacer nada. Entonces, finalmente, el brahman dice, bueno, pues entonces tengo que casar a mi hija con un ratón. Y la hija era ratona. Entonces, es para ilustrar, pensando en la India antigua, esta idea de que igual se casa con igual, ratona se casa con ratón y el mundo está perfecto y está muy bien. Bueno, pues esto viajó India, Persia, el mundo árabe, llegó a España. En algún momento algo pasó que se desestabilizó la historia. Y cuando la ratona tenía que elegir marido, porque cambia la historia en el sentido de que ya no es el papá el que lo busca, sino ya es ella quien lo busca, dice, yo quiero al más poderoso. Pero entonces empieza a escoger otras especies que le parecen más poderosas. Pero cuando pasa eso, pues se pone en riesgo. Por ejemplo, termina, si yo soy ratona y soy muy especial, entonces tengo que casarme con un gato. Y entonces ahí el gato, pum, se la puede comer. Finalmente esta historia no se sabe exactamente cómo, pero llegó a Latinoamérica, especialmente a la región del Caribe, y la ratona cambió por cucaracha. Pensamos que por la cuestión del color oscuro. Entonces la cucarachita empieza a representar a la mujer nativa, sea indígena o sea de color oscuro, mulata o negra, de distintas formas. Y luego el ratón, que es un ratoncito blanco, empieza a representar la extranjería.
el galán que viene pues de fuera, que es más claro y etcétera. Y se empieza a hacer esta relación entre cómo la hembra oscura se empieza a sentir atraída por este nuevo mundo que ella concibe más glamuroso, pero también como el ratón empieza a ver, pues qué linda está esta cucarachita y qué bien se mueve en este ambiente en el que yo soy extranjero, en el que estoy muy desprotegido y en el que casarme con ella me da la entrada pues al mundo colonial desde un punto de vista muy distinto. Y luego, tristemente, los amores son trágicos y eso es lo que en Latinoamérica ha encantado. Esa idea de que uno está atraído por el otro, pero finalmente, si nos regresamos al cuento original, esos matrimonios entre los distintos nunca terminan fraguando correctamente. Bueno, en este caso, además, toda una lectura o una proyección de distintos intercambios y negociaciones sociales, ¿no? Es increíble. Cómo esos intercambios, o sea, finalmente, si ahorita lo pensamos, la historia de la ratoncita en la India se conoce, pero pues no está tan vigente, mientras que en el Caribe la historia de la cucarachita mandinga todavía está muy, muy a la voz, es lo que las mamás le cuentan a los niños, en muchos lugares, no en todos, pero entonces, ¿cómo una historia de hace tanto tiempo agarra más vida y se reafianza en otro lugar? Porque justo habla de eso que dices, de las negociaciones sociales. En otro tema, bueno, la mayoría de estos cuentos tienen como personajes principales animales, ¿no? La gran mayoría, que desde luego es algo que también ya vemos en Esopo. Y en alguna ocasión yo me encontré con algún comentarista que decía, no, pues es que esto seguramente responde, un comentarista indio, moderno, que esto responde pues a la teoría del samsara, porque pues el alma individual puede reencarnar en un animal y entonces pues, por eso no es extraño que los animales estén humanizados, ¿no? A mí me parece un poco exagerada esta explicación, ¿no? Pues a lo mejor un poco tiene que ver de alguna forma, solo en el sentido de cómo se relacionan con los animales ellos, pero la verdad es que en muchas culturas la primer literatura habla de las relaciones entre los animales. Claro. Entonces, si pensamos en fábulas mayas o fábulas de otros grupos indígenas que no tengan nada que ver con la India, también encontramos la presencia de los animales, como que es a lo mejor una primera entrada a la narrativa que viene por la observación, ¿no? Claro, la observación y la proyección de cierto tipo de conductas, ¿no? Virtudes y defectos a los animales, ¿no? O sea, es muy difícil que de pronto, no sé, que un caballo represente la maldad, es más bien raro, ¿no? No suele suceder. En cambio, hay animales que cuando se quiere representar astucia, engaño, siempre son como un número como reducido de animales, ¿no? No sale mucho de allí, ¿no? A veces hay algunas cosas extraordinarias, pero, ¿no? Como es el caso de los originalmente chacales, ¿no? Ah, claro. Sí, exactamente. Como que la personalidad del animal, su forma de ser natural, su instinto, le podemos como adscribir cualidades. ¿Cuántas veces vemos programas de National Geographic y está, no sé, un león queriéndose comer a una cría de un venadito y decimos, ay, qué malo el león? Obviamente no está en esos términos, pero nosotros le ponemos una narrativa. Y entonces yo creo que la observación eso ayuda un montón. Y sí, claro, además, una de las cosas que cambia mucho, ya habíamos hablado de que los tontos pueden ser los brahmanes en la India antigua, pero si va a estar en España medieval, si alguien es tonto es mujer. ¿Qué pasa, por ejemplo, con historias de animales que existen en la India y que no existen en España? Es el caso de los chacales, porque el Panchatantra trata de un cuento en específico sobre chacales que son tienen mucha astucia. Y entonces ese animal pues tiene que ser travestido en otro animal, que sea frecuente alrededor. Y curiosamente en España, en ese momento en la España medieval había un tipo de gato, tipo montés, que se llama lince ibérico, y entonces los linces ibéricos tomaron ese papel de los chacales. Ahora, por ejemplo, nosotros un lince ibérico tampoco nos dice nada, sí. Entonces tenemos que otra vez pasarlo a chacales. A veces también se convirtieron en zorros, por ejemplo, en la tradición catalana, o todo ese tipo de animal
pues sí, que es astuto, que es peligroso, pero que al mismo tiempo no es tan grande y necesita protección, porque digamos, un león contra un zorro, un chacal o un gato montés, pues no tiene verdaderamente ninguna forma de ganar el animal pequeño, ¿no? Es interesante que a veces aparezcan los brahmanes como los tontos o los ávaros, cuando presumiblemente estas tradiciones, estos cuentos originales los compusieron brahmanes, ¿no? O sea, hay unas negociaciones también en el origen interesantes. Eso es, sí, no sabría, o a lo mejor porque son muy de sabiduría popular, mundana, a lo mejor también son cuentos que se contaban en un ámbito más, no sé, no religioso como lo decíamos. Y entonces para alguien que se tiene que levantar cuando sale el sol y trabajar todo el día, pues la vida del brahman que está ahí haciendo rituales o cosas así y que solo recibe lo del trabajo de los otros para su subsistencia, a lo mejor es como, qué persona tan impráctica, si lo difícil es ponerse a trabajar de sol a sol. A lo mejor, no lo sé, pero es una cosa sin duda interesante de investigar. Sí, como también que, hasta donde recuerdo, normalmente Panchatantra, Hitopadesha nunca citan el Arthashastra, que es el gran tratado de ciencia política, estrategia militar, que pues es parte como de estas estrategias de sabiduría pragmática, ¿no? Sí, yo creo que pertenecían como a estratos distintos, como que el Arthashastra es más, pues, de las cortes, desde luego, y mientras que los Nitishastras, como estas colecciones de cuentitos, son más para el vulgo general. Y que se iban acumulando también a lo mejor de manera orgánica, ¿no? Por historias que uno va conociendo y que te va a pasar como le pasó a la lechera. Que es justo como están organizados estas antologías. Bueno, que en realidad antología no creo que es la palabra adecuada, ¿no? Porque esta es una obra orgánica, ¿no? La antología junta cosas separadas, ¿no? Sí, exacto. Independientes. Eso es muy, muy interesante del hecho de que estos cuentos, o sea, es una colección de cuentos, pero su principio ordenador es la narrativa misma. Entonces no es como fin de cuento 1, cuento 2, cuento 3, cuento 4, sino que cada uno está engarzado con el otro por medio de una trama narrativa más compleja. Wendy, ha sido un gusto. Creo que voy a cerrar citándote en algo que escribiste en algún texto tuyo, un artículo, pero que sirve muy bien para ilustrar todo esto. Dices, hay historias que tienen una historia ellas mismas, a veces incluso tan fabulosa como los mismos eventos que nos narran, ¿no? Y así es esto, uno puede hablar de las historias de estas historias y ver cómo distintos espacios, distintos territorios entraron en diálogos insospechados, ¿no? Sorprendentes, ¿no? Y que parte de nuestra herencia literaria pues viene de allí, ¿no? Es alucinante, ¿no? Creo que es fascinante. Qué bueno que hay personas como tú que están trabajando esto. ¿Quieres decir algo más para cerrar? Sí, quiero hacer una pregunta. Ok. Porque muchas veces hemos platicado, porque yo sé que tú también te gustan este tipo de cuentos, y recuerdo particularmente una traducción que hiciste recientemente sobre un cuento que es La liebre que engaña a los elefantes. Y un poco para preguntar tu experiencia de hacer esta traducción ahora del sánscrito al español. Sí. Bueno, ese fue un trabajo interesante. Es un cuento muy corto y yo el que traduje fue a partir de la colección del Hitopadesha, que es bastante después que el Panchatantra, que es el que sirvió de base al... del Hitopadesha, que lo tenemos por aquí. Kalila Edimna, ¿no? Y en algún momento pensé que le haría más justicia si respetaba el tipo de texto que está en el original. Esto es, el cuento viene en prosa, pero la enseñanza viene en verso. O las enseñanzas. Creo que a diferencia de, por ejemplo, las fábulas de Esopo, donde la moraleja viene hasta el final, una sentencia. En este caso, dentro de un mismo cuento puede haber 3, 4, 5 versos que condensan sabiduría popular, ¿no?
Entonces pensé, hay que traducir esto en verso, no en prosa, para que tenga trate de conservar ese sabor. Y pues claro, si uno ve El Conde de Lucanor es justo lo que sucede, ¿no? Estas sentencias vienen en verso medido, ¿no? Hay distintos, ¿no? Octosílabos, entecasílabos, etc. Entonces eso traté de hacer. Pero hay uno en particular que de hecho traduje tal cual con un refrán que utilizamos en español, porque es básicamente la misma idea. Bueno, son obviamente esas historias macro, ¿no? Marco, perdón, donde se van concatenando las historias. Entonces están algunos personajes hablando de no sé qué. Y en el preludio al cuento de los conejos y los elefantes, el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Es exactamente igual en sánscrito. Es lo que dice. Bueno, es casi idéntico. Pero la idea es la misma, ¿no? Entonces yo dije, ¿por qué no dejarlo? ¿No? Es claro, y crear la conexión. Crear la conexión, ¿no? Y bueno, ya después viene el cuento que... Aquí hay algo interesante porque en la India también ven un conejo en la luna. No en todos los países del mundo es así. En el caso de India, México y otros sí que lo ven. Y en este caso que son animales... Bueno, viene un momento de conflicto, ¿no? Hay una gran sequía y hay muchos animales que están buscando agua. Y en algún momento los elefantes, es una gran manada de elefantes, se encuentran en un pequeño estanque. Bueno, en algunas versiones dice un gran estanque, que no puede ser si es sequía, pero uno tiene que suspender la credulidad en aras de entrarle al cuento. Pero bueno, llegan a este estanque, empiezan a retozar, a beber agua, a brincotear, etcétera. Pero resulta que en ese estanque viven unos conejos. Y como son bastante más pequeños que los elefantes, que están en la algarabía total de encontrar agua, pues empiezan a aplastarlos. Y empiezan a morirse los conejos. Y entonces algunos dicen, no, hay que irnos de acá porque nos van a exterminar completamente, etcétera. Y algunos de ellos dicen, no, yo voy a poner remedio a esto. Y entonces, claro, uno podría pensar que la máxima o la enseñanza sería más vale astucia que fuerza bruta, ¿no? Porque en efecto, los conejos no pueden hacerle la guerra a los elefantes, no hay manera, tienen que buscar algún tipo de estrategia. Pero es una astucia distinta que la de los chacales o los zorros, ¿no? Que es más malévola, digamos, ¿no? A la mala. Y en este caso lo que hacen es, vamos a invocar a alguna personalidad de autoridad para causarles miedo. No lo dicen así, pero es lo que va a suceder, ¿no? Es parecido, aunque no exactamente igual, pero parecido a como en nuestras sociedades contemporáneas alguien dice, ¿no sabes de quién soy hijo? Claro, ese es un caso más patético y deplorable. Aquí no es así. Lo que hacen es ir con el elefante o uno de estos conejos y le dice, oye, me manda mi señor porque pues, hay un mensaje muy importante. A ver, ¿qué quieres decir? Pregunta el elefante. Dímelo. No, pues es que me manda la luna, que es nuestro patrono, es nuestro dios. Este lago le pertenece a él y está muy enojado porque estás causando estragos y estás además lastimando a los custodios del lago, que son los sirvientes de la luna, es decir, nosotros, los conejos. Y está temblando de coraje. Entonces tienes que ir a disculparte. Y entonces ahí va el elefante muy consternado porque la luna es un dios, ¿no? Dentro del mundo de la India. Claro, hay distintos contextos, pero en general es una divinidad. Y algo que es interesante porque aparece más bien en Kalila y Dimna y no creo que aparecen, al menos en Hitopadesha y creo que tampoco en Pachatantra, es que cuando llega el elefante al estanque, el conejo le dice, mírala. Le dice que mire en el agua, no en el cielo, ¿no? Mete la trompa para disculparte. Y claro, al meter la trompa lo que sucede es que se mueve el agua. Y dice, ¿ya ves cómo está temblando de coraje? El elefante, no, perdón, ya no lo vuelvo a hacer, nos vamos a ir de aquí, etcétera, ¿no? Pero eso se lo agregaron, no sé si en la primera traducción Peglaví o los árabes o ya fue en la escuela de traductores de Toledo, no sé. Pero no, estoy seguro que no viene el sánscrito, el de meter la trompa en el agua, ¿no? Y hacerla temblar. Y hacerla temblar, ¿no?
Y justamente con esas cosas que estás diciendo, pues también nos pone a pensar en problemas que no son lejanos. Claro. Y que como a veces el cuento está en un lado y cuando cambia le ponen más cositas o lo pulen de alguna manera y resulta una criatura muy exitosa. Es nuestro ADN narrativo, me imagino, ¿no? Anda, un ADN narrativo. Bueno. Pues creo que podemos terminar aquí, ¿no? Muchas gracias, Wendy. No va a ser la última vez que te tengamos por acá, sin duda. Bueno, gracias a ustedes que hayan escuchado o visto o ambas cosas este episodio. Esperemos que lo disfruten y que estén pendientes de los siguientes episodios. Gracias. El Colegio de México, Derechos Reservados 2025.